Debo ser sincero y decir que el anime de Cowboy Bebop no me atrapó desde el inicio. Si bien el primer capítulo es bastante bueno, los capítulos que le siguieron se sentían como de cualquier serie de cazarrecompensas. Es que Cowboy es de esas series lentas, pero no en un mal sentido, sino que esa lentitud en la trama es parte de su sello personal. Debo ser sincero también y decir que la adaptación de Netflix me gustó, pero a medias. Es verdad que tiene más aciertos que errores, pero también siento que en su conjunto no logran transmitir la esencia del anime original. Tanto así que me puse a pensar, ¿qué tanto funciona esta serie por sí misma si es que le quitamos la genialísima musicalización y el título de Cowboy Bebop para ponerle un título cualquiera? Ya adelantando un poco la respuesta, creo que incluso disminuiría mi calificación. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas si es que quieres ver contenido similar. Mi nombre es Luigi, hoy hablemos de Cowboy Bebop de Netflix. Cuando hablamos de adaptaciones, somos conscientes que vamos a estar frente a muchos cambios respecto a la historia original. Sin embargo, se menciona mucho el mantener la esencia. ¿Pero a qué nos referimos con esencia? En el proceso de adaptación de un guión, una de las primeras cosas que se debe definir es el tono que vamos a tomar. Si lo ponemos en sencillo, el tono de una historia puede ser alegre, triste, cómico, reflexivo, etc. Y si bien puede haber una combinación de tonos, debe haber alguno que resalte por encima del resto. Para comparar Cowboy Bebop y Cowboy Netflix, partamos de sus escenas iniciales. El anime comienza con un recuerdo. Suenan unas campanas de iglesia y luego solo nos quedamos con el sonido de una caja musical. No hay más sonido de fondo. Vemos una rosa tirada en el suelo, mientras a manera de flashes aparece Spike, ensangrentado, en medio de disparos. Esta primera escena nos marca el tono que va a prevalecer en el resto de la serie, la melancolía, esa pena constante que lleva a los protagonistas a un desinterés por su vida presente para tratar de aferrarse a su pasado. El inicio de Cowboy Netflix me gustó. Es una escena que aprovecha en ponernos rápido en contexto de nuestros personajes como unos cazarrecompensas que no le temen al peligro y saben pelear de forma cool. De paso, al abrirse un agujero en el lugar, se aprovecha para alejar la cámara y darnos una vista del espacio exterior en donde va a ocurrir la historia. Repito, esta escena me gustó, pero marca un distanciamiento con el tono original, porque esta serie puede resumirse en la acción, con mucha más dosis de comedia que el original, por cierto. Así, Cowboy Netflix es una serie de acción sin muchas pretensiones dramáticas. El primer capítulo retoma la trama del primer capítulo del anime. Spike y Jet van a buscar a un traficante de una droga llamada Red Eye, y en el proceso vamos escuchando esa maravillosa música que obviamente nos remite siempre al anime. La historia del capítulo se mantiene, pero el episodio aprovecha para introducir 3 cambios importantes. Primero, Faye es introducida como una cazarrecompensas independiente. El cambio es bueno, se aprovecha el tiempo para introducir a otro de los personajes principales desde el primer capítulo. El segundo cambio es que ahora Jet tiene una hija. También el cambio es bueno porque más adelante nos permite profundizar en el personaje. A diferencia del anime, aquí sí se le da una motivación explícita. Y el tercero, fue el que menos me gustó, fue que se introdujera tan rápido a Vicious y a Julia, cuando parte del encanto en el anime era mantener el misterio de esos personajes tan importantes en la vida de Spike. En el resto del capítulo se cambian cada vez más y más cosas, se introducen nuevos personajes, se modifican otros, pero se trata de mantener la inspiración de los capítulos en los que se basan. No me quejo de estos cambios porque son manejados bien. Creo que Cowboy Netflix acierta en aprovechar agujeros de la historia original para partir de allí y generar nuevas situaciones. Y como estas no contradicen a la historia original, se sienten bastante orgánicas. Como si se tratara de cosas que de verdad podrían haber pasado durante los huecos de la historia del anime. Por ejemplo, igual que en Netflix, Jet bien podría haber estado divorciado en el anime y es algo que podría haber ocurrido, aunque nunca lo vimos. En ese sentido, toda la trama en paralelo que vemos sobre Vicious y Julia también podría haber pasado en el anime sin que lo hayamos visto, así que por ese lado puedo perdonarlo un poco. En general hay buenos momentos de tensión, como cuando Faye cae y su nave queda destrozada, pero toda la tensión gira en torno a la acción y a reforzar la dinámica de grupo, que si bien Netflix lo hace sentir con mayor dinamismo,
se sigue perdiendo ese halo de misterio que deberían tener. Y sin duda, lo que más pierde fuerza en Netflix es la profundidad de los personajes y su relación con lo más importante, esa melancolía que les produce sus pasados. A Spike su pasado lo persigue. A pesar de haber fingido su muerte, los recuerdos le atormentan. En el anime se trata esto de formas más elaboradas, como el hecho de que tenga un ojo mecanizado. Según el mismo Spike, uno ve su presente pero el otro le recuerda su pasado. Metáforas. La forma recurrente de presentar el pasado de Spike en el anime es a través de sus recuerdos, pequeñísimos flashbacks que, sin decir una sola palabra, no solo nos deja entender el pasado del personaje, sino que nos introduce en las sensaciones que ello le produce, porque al finalizar los recuerdos vemos de inmediato a Spike reaccionar a ellos, sin decirnos, una vez más, ni una sola palabra. Y es que eso también es importante en la serie original, los silencios y la melancolía que logran transmitir. Cowboy Netflix carece de los momentos de verdad reflexivos, esas escenas lentas que lejos de aburrirnos nos introducen en la soledad tan cotidiana de los personajes. Aquí el pasado de Spike también lo persigue, pero no de manera metafórica o de recuerdos, sino que literalmente lo persigue. Y desde el primer capítulo, en el que su némesis Vicious se entera de que Spike todavía está vivo y envía a su gente a matarlo. Al final del anime, Spike pierde a Julia, lo único que de verdad le importaba, y decide que la forma de cerrar su pasado es enfrentándolo. Debe matar a Vicious y el peligro que este representa, aunque sabe que debe morir en la misión. Pero en el live action se enfrenta a su pasado no por propia voluntad, sino porque las circunstancias lo obligaron, ya que era necesario entregarse para que Vicious libere a la hija de Jet que tenía secuestrada. Pero ok, te lo justifico solo porque no adaptaron en sí toda la serie, y por ende puedo entender que no puede haberse dado todo el desarrollo necesario de los personajes que ya hemos visto en el anime. Creo que el anime es un poco injusto con Jet porque casi no vemos sobre su pasado. Su pasado es abordado más desde la nostalgia de sus años de policía y la culpa. Su brazo metálico es una marca que por propia decisión se deja como recordatorio de ese pasado. Vemos la trama con la exnovia que debe superar y parte de sus días como policía, en donde es traicionado por su amigo corrupto, pero no vemos mucho más de eso. Cowboy Netflix acierta en darle mayor trasfondo a Jet, quien ahora una hija como motivación y como lo único que lo mantiene al presente. Al final lo pierde. La escena en la que Jet ve a su hija llamarle papá a su padrastro es simplemente desgarradora, porque hemos visto el recorrido de Jet en la serie hasta ese momento. Pero por momentos se llega a sentir excesiva la importancia que se le da al pasado de Jet. Vemos todo un capítulo sobre el problema por el que tuvo que dejar la policía, pero el capítulo se hace en exceso largo, porque resuelve en 1 hora lo que en el anime pasa solo en unos minutos. Al final, la construcción de Jet funciona para ver cómo su pasado justifica sus acciones en el presente y su separación del grupo en el capítulo final, pero su exposición no deja de sentirse por momentos excesiva. Faye es un personaje muy complejo. No tiene un pasado que la atormente, pero porque no tiene pasado, o al menos no lo recuerda por la amnesia provocada por haber sido criogenizada y despertar luego de muchos años. El mundo en el que vivió ya no existe, y su misión es ir en búsqueda de esa identidad que le han quitado. El live action se ahorra toda la complejidad del personaje, va al grano y hasta te escupe su vida de forma directa, como el capítulo en el que aparece la supuesta madre de Faye y Faye le explica a Spike y a Jet todo el tema de la memoria en 10 segundos, cuando en el anime se tomaron todo un capítulo para hacerlo, y se hizo de forma más interesante, como un relato que nos va contando Faye dentro de la historia del anime. Estas son formas mucho más enriquecedoras de contar una historia, porque los recuerdos no aparecen como simples flashbacks,
sino como relatos dentro de la propia historia, o como en el caso de Spike en el anime, que a través de flashes intermitentes podemos entender las sensaciones que le produce al personaje su pasado sin siquiera decir una sola palabra. Otra forma muy interesante de contar el pasado en el anime es a través de esta cinta de video en el que Faye puede ver a su yo del pasado hablarle a su yo del presente. Si bien esta escena icónica se mantiene en Cowboy Netflix, y en parte sí llega a ser conmovedora, ni de lejos se compara con la escena original, porque en este caso se pierde toda la eficacia emotiva al habernos quitado la complejidad del pasado del personaje. Y no necesariamente porque su pasado no sea interesante, sino por la forma en la que se nos ha contado. El pasado es exactamente igual, pero se nos ha venido contando de forma muy diferente. En el live action es muy directo. Sin embargo, en el anime se construye ese pasado como si fuese un rompecabezas que estamos resolviendo a través de los capítulos. Al final del live action, Faye deja el grupo para perseguir los restos de su pasado. ¿Qué? Es todo lo contrario al personaje del anime, porque originalmente Faye entiende que de su pasado ya no queda nada y está representado por la casa destruida a la que va. Entonces entiende que debe dejar ese pasado atrás y debe mirar hacia su futuro. Bueno, yo supongo que abordarán esta parte de su desarrollo en una posible segunda temporada. No me voy a extender en Vicious y Julia porque el anime en realidad no nos da mucho de ellos con lo cual comparar. Aunque sí debo decir que en Cowboy Netflix son personajes que no pude soportar. Vicious es un desperdicio de minutos en el live action. Su personalidad se resume en estoy loco y mato porque se me da la gana, para luego mostrarnos que tiene los típicos problemas del padre que no confía en él, así que lo mata para quedarse con el poder de la organización. Un festival de clichés de villanos. Ahora, si le hubiesen cambiado el nombre a Julia, tal vez no me hubiese molestado en el final, porque ese personaje no es Julia, es un personaje completamente diferente. No sé qué trataron de hacer, si quisieron extender la trama para una segunda temporada o darle un giro inesperado al final, no sé, pero no funciona. Ok, puedo entender que en el live action se muestren ciertas actitudes de Julia, de ambición por el poder, y que de cierta forma se pueda justificar la venganza hacia Vicious por haberla maltratado por años. Se me hace muy cliché todo, aunque voy a tratar de aceptarlo. Pero dispararle a Spike, al tipo con el que planeabas fugarte por amor hace años, eso no lo entiendo. No me has dado ninguna pista durante toda la serie para poder entender ese momento en el que le dispara a Spike y Spike cae por la ventana. Pero bueno, supongo que ahora ella va a ser la villana o algo así en una segunda temporada. En resumen, sí me gustó el live action. Creo que tiene más aciertos que fallas, aunque el capítulo final nunca lo voy a perdonar. Muchos de los cambios que hace Cowboy Netflix funcionan dentro de lo que quiere contar, pero lamentablemente en el camino sacrifica la profundidad de los personajes para darnos una serie entretenida, dinámica, con una historia más sencilla de seguir, pero que carece lamentablemente de esa esencia melancólica tan característica que nos dio el anime. Si has llegado hasta el final, te agradezco bastante. Quiero pedirte que te suscribas para más contenido similar a este. Sígueme en Instagram como dice Luigi para estar en contacto y nos encontramos en una próxima ocasión. Chao.